35 y con relación, mire, a la robótica, mi querida Gis, lo que escuchamos de fondo, pero también con el tema que vamos a hablar. Y además me hace recordar lo que comentábamos al inicio de este programa sobre, se está haciendo viral esto en TikTok de un restaurante en Quito que ya tiene un robot y que creo que es el único o el primero en el Ecuador. El primero en el Ecuador. Ajá. Y además esta conversa que vamos a tener con nuestro invitado, que es el ingeniero Raúl Paredes, es docente de robótica industrial de la Universidad UTE. También se me viene a la mente drones, también, no sé si entran como una relación robot, con la inteligencia artificial también, o sea, podría tener relación. Sí. O sea todo está vinculado ahora, ¿no? Yo no sé si los drones tengan ya sean considerados un robot, no lo sé. Ya le vamos a preguntar al ingeniero Raúl, así que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días y bienvenido. No es un robot, no es un humanoide, no es un humanoide docente, porque capaz que hasta eso esperamos ya luego. Luego no capaz que tenemos aquello, claro. No nos trajo la UTI un humanoide. Puede darse. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Sabes que sí, últimamente el dron nació como, de hecho, una investigación como toda la robótica, sea industrial o sea cooperativa o sea lúdica, que es para las personas que tienen discapacidades, como una investigación militar. Ajá. Pero luego se vuelve esto parte de la robótica, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de utilizar robots que te puedan servir comida o robots aéreos, que en este caso son los drones. De hecho, lo utilizan ahora las empresas de logística. Por ejemplo, Amazon utiliza para entregar sus paquetes, ¿sí?, drones, ¿sí?, de manera independiente, que usualmente ya no se interactúa con la parte humana. Sí, me llamó la atención más o menos hace unos 3 meses, Raúl, algún conocido me llamó y me dijo, ¿no sabes a alguien que tenga un dron y lo sepa manejar? Porque el abuelito de mi novia desapareció y creen que está en una quebrada. Ajá. Lo están utilizando también para eso. Sí, de hecho es lo que más se utiliza. Se utiliza la robótica para explorar, pongámoslo así, terrenos hostiles, donde es muy difícil para el ser humano ingresar. Entonces lo que se hace es tener una percepción del entorno, ¿sí?, aplicando obviamente algoritmos base de la inteligencia artificial mezclado con robótica. Entonces sí se utiliza el dron para ingresar a terrenos hostiles. En este caso, por ejemplo, tú me dices una quebrada. Entonces es difícil acceder, ¿no?, como ser humano, porque corres el riesgo de también sufrir un accidente. Entonces sí se utiliza el dron para poder ingresar a esos espacios. Ahora, y ya bueno, para decir, aunque suene una respuesta, no sé si muy lógica, ¿qué es la robótica? A ver, la robótica en sí son sistemas para realizar tareas repetitivas, las que el humano no se fatiga. Por ejemplo, qué sé yo, vamos un poco hace unos 30, 40 años, la robótica no es nueva, estamos hablando de 50 años atrás. Entonces, por ejemplo, en la fabricación de autos, ¿sí? Tú como ser humano coges, haces tareas repetitivas, pero a las 2-3 horas, ¿qué ocurre contigo? ¿Se cansa? Te fatigas. Claro. Entonces, ese es el inconveniente. Entonces, la robótica, lo que hace en sí, uno, no es quitar el empleo, porque a esa persona le puedes tú poner, qué sé yo, hacer gestión de calidad. Entonces, tareas que lo puede hacer una máquina. Es decir, repetitivas. Correcto, o sea, repetitivas. O sea, sin fallas. Puede tener fallas, pero menos que un ser humano, sí. Porque como te digo, después de 3 horas te fatigas y ¿qué haces? No haces el trabajo de buena manera. El robot no. Y el robot, date cuenta que trabaja las 24 horas, 365 días al año, en teoría, porque hay un periodo en el que hay que hacer mantenimiento a las máquinas. Entonces, la robótica en sí es bastante colaborativa con las tareas repetitivas que Pero, ingeniero, ahora, hablamos de que si hace 50 años teníamos ya este antecedente y las primeras máquinas de robots, y la vida cotidiana ha ido cambiando, ha ido también con la tecnología avanzando, han ido modificándose ciertas cosas también en la sociedad. También se ha ido modificando la robótica a la generación actual, es decir, con las características que vivimos actualmente para tratar de ayudar en las actividades cotidianas. Sí, correcto. Una sección es la robótica lúdica, por ejemplo. Mira, antes la robótica se utilizaba, como te decía anteriormente, para fabricar cosas. Ahora es importante en ciertos aspectos que está muy en boga, se puede decir, que es la robótica asistencial y la robótica lúdica, ¿sí? Las dos van de la mano. ¿Por qué? Porque tratan de ayudar al ser humano no a hacer tareas repetitivas, sino de interactuar. Un ejemplo que te doy es orientado a la biomédica, ¿sí?, a las prótesis robóticas.
o a la ayuda de las personas discapacitadas. No sé si tú has visto por ahí un robot ahora que hace trasplante capilar. ¿Sí? Entonces, lo interesante es la precisión, pero no necesariamente es que está haciendo una tarea repetitiva, sino es mucho más preciso. Y hablando de eso, por ejemplo, hay en la medicina, ¿no es cierto? En sí, y lo hay ahora en el Carlos Andrade Marín, ¿no? Que ya te hacen una cirugía con el cirujano, con el médico ahí. Correcto, ese es el robot Da Vinci. Ajá, sí, exacto. Sí. Es un robot de alta precisión para hacer cirugías. Ahora, como tú lo dices, necesito que esté el cirujano al lado. O sea, no le puedo dejar nunca vamos a dejar al ser humano a un lado. Hay que tener la supervisión del ser humano, al menos en estos temas médicos que son bastante críticos, al menos delicados, de una cirugía. Claro. Entonces, como tú dices, siempre va a tener que estar el cirujano al lado. Y de hecho es un robot teleoperado. Ya quiere decir que él lo maneja. O sea, tú no le das como ahora los dispositivos electrónicos reproducir o play y que haga lo que tenga que hacer. No, él te lo opera, él manipula el robot. Ahora la precisión es mucho más alta que al ser humano. El robot no va a temblar. Y este Da Vinci, ¿no? Y este Da Vinci es hasta el momento el mejor que hay para medicina para cirugía. O para cirugía no, o ya hay otra por el momento es el mejor en cirugía. Obviamente hay investigaciones para generar la precisión y los algoritmos que pueda tomar decisiones ese robot, pero como te digo, con la ayuda del cirujano. ¿Solo en medicina hablamos en este caso de esta precisión o tal vez en algunas otras áreas? De hecho, la robótica un sinónimo de robótica es precisión. ¿Sí? Entonces, no solo en medicina. Por ejemplo, para soldar una puerta o para ensamblar un dispositivo o un televisor. Entonces, necesitas precisión de los elementos electrónicos al momento del ensamblaje. Entonces, la precisión va de la mano con la robótica. Es decir, se utiliza en varias áreas que nosotros muchas de las veces tal vez no conocemos que el producto de aquello es por la fabricación de un robot. Claro, o sea, como te digo, robótica en todas las áreas, precisión. Esa es la palabra que puede definir la robótica. Hablamos entonces robótica asistencial y robótica lúdica. Correcto. ¿La lúdica se mantiene igual en este tipo de enseñanza o cuál es lo que ha ido modificándose con los años? Claro, ahí va la diferencia. En que si hablábamos de la asistencial, que es precisión al momento de realizar una tarea. En cambio que en la lúdica es una precisión en qué aspecto, en el de cómo vas a interactuar de manera precisa con la persona. Te hablo, por ejemplo, con gente que tiene alguna discapacidad, no sé, o una capacidad especial al momento de comunicarse. Entonces tú tienes que decirle al algoritmo, mediante un sistema robótico, cómo tú puedes transmitir la idea sin que la persona tergiverse toda la información que el robot le está brindando. En ese aspecto hablamos de precisión, ya no en tarea repetitiva, pero hablamos de precisión en el aspecto de cómo va a interactuar y con qué palabra va o con qué frase va a transmitir esa información a la persona. Pero solamente con las personas tal vez con algún tipo de discapacidad o problema de salud, o en este caso se lo puede abarcar. Hablábamos de la inteligencia artificial, que tú también nos vas a explicar con relación a los algoritmos, pero ¿se puede relacionar también con ese tipo o otras actividades o otras personas? De hecho, de manera general, sí. Por ejemplo, cualquier persona normal, como tú hablabas recién de este robot que está en un restaurante. Exacto. ¿Sí? Entonces, tú seleccionas, pero ¿qué pasa si te da mala información? Y tergiversa de esa información que te da. Entonces, esa es la precisión que debe de tener, la persona que programe los algoritmos para poder transmitir esa información que te digo. Y la otra es que el robot, por ejemplo, qué sé yo, creo que es en una parte, una barra, si no estoy mal, recuerdo, no se vaya para otro lado. Entonces la precisión de la trayectoria del seguimiento para poder ofrecer ese servicio. ¿Por qué ese robot al cual te refieres justamente, que es de un restaurante de sushi, que está siendo en este momento viral, y sobre todo la gente está hablando mucho de aquello, se mueve y habla con las personas? Y muchas de las veces, una vez que ya tiene una conversación muy larga, parece que tiene un tiempo limitado, dice, me disculpa, pero tengo que seguir atendiendo. Es decir, realmente como que hay una codificación completa, o sea, de atención, de servicio, sí, pero también de conversación, pero hasta un cierto límite. Correcto, o sea, como aquí dice, es programación. Ahora, como está dentro de un bucle, él va a detectar que no hay algo más que decir, en este caso, al cliente. ¿Sabes qué? Pero ¿qué es un bucle? Ingeniero, ¿qué es un bucle? ¿Qué es un bucle? Es algo repetitivo que hace un algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que si es que cuando ya salga de ese bucle, ¿sí?, es porque no tiene más información que da el robot, obviamente previamente programado.
Entonces lo que va a decir, hey, espérame un rato, me voy a tener otra persona porque ya no hay información que brindar. Entonces, si es que sigue brindando lo mismo, va a redundar en ciertas cosas y te va a parecer luego aburrido. ¿Hay robótica en la vida cotidiana? De hecho, sí. O sea, en nuestra realidad. ¿Qué? De hecho, sí. A ver, nosotros podemos utilizar la robótica, como te digo, asistencial. Ya. Todo lo que sea que tenga por un propósito y sea repetitivo, considere que es robótica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de los sistemas inteligentes en la casa, ¿sí? A veces pensamos que no hay robótica y ahora no sé si te has dado cuenta que hay control de iluminación, que se suben, se bajan las persianas. Hasta con la voz, ¿no? Ya, correcto. Claro. Todo eso. Ahora pongo, por ejemplo, un foco y tengo un control remoto y el foco puede estar de color amarillo, naranja, aprendo, apago, regreso a la luz normal, a la LED, o sea, todo eso sí, es correcto. robótica. No sé si has visto el Alexa. Sí, Claro, sí, también. claro. Entonces, esa es una robótica asistencial. Obviamente, como te habías dicho antes, con algoritmos de inteligencia, pues todo hace una sinergia de todos estos conocimientos. Entonces, mediante el Alexa, tú dices, hey, cámbiame el foco a color rojo. Lo hace. Entonces, ese es un tipo de robótica asistencial que usualmente nosotros no lo consideramos robótica porque no hay una máquina. Pero el concepto. El concepto es parte de la robótica. Pero en el país estamos avanzando en robótica en comparación tal vez con países de la región o países más avanzados. ¿Cómo se encuentra el Ecuador? Ahora sabes que se ha dedicado un poco más de recursos a la investigación y al desarrollo de prototipos, ¿sí? Antes, te hablo hace unos 10 años, solo se quedaba en papel. Entonces la idea es que no solo se quede en una investigación, sino que realices un prototipo, ¿sí? Y bueno, nosotros en la UTE como los estudiantes les hacemos hacer un prototipo y después se dedican a eso y hacen una startup entre sus compañeros. ¿Una startup? Es una empresa, una empresa de emprendimiento. Okay. Entonces, la idea es esa, que usualmente no había recursos para eso. Pero ahora sí, hasta la empresa privada sí le pone un poco más de énfasis al desarrollo de la robótica. Y mire, realmente, bueno, que es como para ponernos a pensar qué es lo que va a ocurrir en años que van a seguirse transcurriendo, porque realmente esto sigue avanzando, ¿no? Y en este caso prácticamente somos parte justamente de aquellos elementos. Y yo tengo una pregunta con relación sobre todo a algo que me llama muchísimo la atención. La inteligencia artificial, en este caso, si es que nosotros acoplamos a estos humanoides o los robots que los vemos físicamente, ¿podrían cambiar el transcurso justamente de lo que vivimos actualmente? ¿Podrían generar ellos tan solo evidencias o decisiones propias? ¿Se podría dar aquello, ingeniero? O sea, sí. Decisiones propias basadas en las premisas o en la información que le damos al robot, sí. Basados en algoritmos de inteligencia artificial para predecir decisiones, sí. Ahora, que el robot tome decisiones propias por sí mismo, sin el consentimiento. Por ejemplo, no me dan información y digo, no, eso es así. No se puede hacer eso, porque ahí también viene la parte ética y la parte moral de la persona que programa. Entonces debe de haber limitantes y obviamente ya se están haciendo regularizaciones y normativas a nivel de estos temas. En relación a esta robótica y tú como docente en la UTE, hasta el momento, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, con los alumnos? ¿Qué se ha hecho en robótica? Ya, verás, en la materia que se imparte, en las materias que se imparten en la UTE, en la sección de robótica y sistemas automáticos, lo que hacemos es al estudiante, primero la investigación basada en normativas, luego el diseño, el modelado, posteriormente el prototipado y pruebas y validación. Por ejemplo, hace unos 2 meses tuvimos una feria, ¿sí? Hicimos un prototipo de un brazo controlado mediante una cámara. Entonces lo que hacía es poner colores, objetos con colores y clasificar, depende del color, mediante algoritmos de inteligencia artificial, obviamente, y tratamiento de imágenes para que tome decisiones en función de la información que le doy. Ahora, si yo le voto otro color, no va a tomar decisión porque no tiene esa información. Entonces, en eso se ha trabajado con los chicos. Y además, otra de las consultas es que si esta carrera de robótica... Hay más estudiantes. Me refiero, por ejemplo, a diferencia de las tradicionales, de las carreras tradicionales, no solamente en la universidad, me refiero, bueno, en general.
Sí, o sea, mira, la carrera acá es mecatrónica, sí, la robótica es parte de la mecatrónica. Parte de la mecatrónica. Ahora, completamente robótica, usualmente no lo o de haces. mecatrónica, o sea, por ejemplo, hay más chicos que dicen, bueno, voy a estudiar mecatrónica. De hecho, sí, hay bastantes estudiantes, porque a nivel de medicina y a nivel de tecnología, el crecimiento de ambas es exponencial. Entonces la gente se interesa más por estas carreras, uno técnicas y otras basadas en la tecnología. Ahora recuerda que robótica también puedes aplicar a la medicina, entonces las dos claro, van de la mano. Van de la mano. Claro. Mira Ingeniero, a ver, ¿se acuerda de la serie de 1967 de Perdidos en el Espacio? Ya. Del robot B9. ¿Te acuerdas del señor Robinson, del señor Smith? ¿Sí se acuerda usted, Cuevita? ¿No se acuerda de la serie? Me acuerdo Era de un una robot chica, que se movía con colores y se movía con los bracitos. Y... Yo me acuerdo de la niña, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿Ya? pero había una la niña hija de la robot. señora Robinson. Había una niña robot. No, esa es otra serie. Sí, es otra serie, pero... No, la esa otra es otra no. película. Mira, No, bueno, no sé. en esa serie de Perdidos en el Espacio había este robot B9 que se movía y era realmente, y hablaba. Marcarán las nuevas generaciones tal vez ese tipo de robot, tomando en cuenta lo que pasa en este restaurante. El profe ¿No es cierto? joven, tampoco se acuerda. No es de tu leva. Ya, tomando en cuenta lo que vivimos con el restaurante actualmente. Ok, le cambio la estructura de la pregunta. Y con el pasar de los años, ¿tendríamos tal vez un robot en casa que nos acompañe, pero yo digo un humanoide, en esa perspectiva, que nos acompañe, que sea parte también de información, que sea parte también de ayuda? ¿Podríamos llegar a eso? De hecho, si tú te pones a pensar un poco en el aspecto de que si tendríamos un robot en casa, de hecho algunos hogares ya lo tienen. No sé si tú conoces el robot Rumba. No. No, es el que aspira. Ah, ese es el robot Rumba. Eso es un robot Rumba. Ok. ¿En serio? Eso es un robot, es un sistema robótico porque está integrado por sensores, por algoritmos y hace una tarea repetitiva. Claro, que es limpiar. y una tarea también que involucra la limpieza, ¿no? Correcto, entonces eso es Pero un yo robot. creo que él se refiere a un humanoide. Sí. Ahora, sí, Ajá. dando esa premisa. Sabes que, mira, estás hablando de hace, ¿cuánto? 60 años. 70 Claro, años. 1967, Ya. imagínese. Claro. Entonces, No nacía, digo. No, ni en planes. Mira, en ese tiempo nos presentaban la robótica como que hablaba y eso. Ahora, de aquí con el pasar del tiempo en esta era, para mí personalmente es difícil que interactúes como un ser humano. Entonces lo que se hace es tratar de imitar conversaciones, más no emociones, basados en algoritmos como siempre. O sea, un robot nunca va a tener una emoción. No va a tener emociones. Puede simular emociones, sí, Claro. para interactuar con el ser humano. Por ejemplo, en la casa, como tú dices. Creo que había otra serie que había un mayordomo que era robótico también. Sí, también. No, ajá. una película que O sea, se llama Perdidos, y es en este caso del espacio. Hay robots también, ¿no? Que interactúan justamente con los seres humanos. Pero bueno, emoción es imposible. No, pero emoción. tal vez algún tipo de actividad que sea repetitiva, sí lo vamos a tener. Sí lo vas a tener. Y entablar una conversación básica, ¿sí? Pero no con temas específicos, porque Claro. no vas a saber qué hacer y te va a redundar. Yo lo único que quisiera es ¿Qué quisiera? un robot que le cocine. me tenga listo el desayuno. Ya sabía que me iba a decir eso usted, señor. Y ahora que lo dices, de hecho, sí se lo puede hay. dar. Sí lo hay. Claro, Es se que- puede dar. Mira, es que O sea, en mi casa, digo, tienes quiero dos solo brazos, eso. Claro. tienes dos brazos y hay que programarlos y que hagan las O cosas. sea que sí lo hay, pero digo en mi casa, en mi cocina, bueno. conmigo. Todos quisiéramos uno de esos. Ya va a Ya le vi. llevarle el profe justamente, vea, para que en su casa armar un ¿Me lo prototipo. lleva el profe? Y lo lleva y le arma el prototipo. ¿Qué hay una pregunta ahí? Bueno, no, más bien ya lo vi, esta aspiradora robot Rumba, del cual hablaba para hogar y cocina, ahí está clarito, del cual hablaba el profesor, el ingeniero, y sí, pues lo puedes obtener en Mercado Libre también. ¿A Ahí qué costo está? ¿El Ay, precio? $479. Ve, para usted. Nada más. Dese cuenta. Con 99 centavos. Sí, está caro, ve. Pero Ingeniero, hay otros más ¿cuántos baratos. años es la carrera para la robótica? Son 4 años. 4 años. 4 años para ser ¿Y ingeniero saben en con qué? mecatrónica. Ingeniero en mecatrónica. Ok, Correcto. maravilloso. Ingeniero, agradecerle mucho que realmente es muy refrescante conocer estos temas, sobre todo llevándolos así, no tan técnicos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos justamente de la robótica. Hay robots industriales, Ajá. humanoides, robots de educación, que son los lúdicos que decía Ajá. el ingeniero.
robots de entretenimiento, robots de hogar, robots drones que conversábamos, robots aeroespaciales, robots subacuáticos, robots de respuesta para desastres, robots militares y de vigilancia, robots para medicina, exoesqueletos. Correcto. ¿Y esos qué son? Los exoesqueletos son parte de la rehabilitación, ¿sí? Cuando una persona pierde movilidad en alguno de los miembros de su cuerpo, entonces lo que se hace es... Bueno, mira, ya que lo mencionas del tema, antes se hacía con una estructura no muy amigable para estética, el cuerpo. Sí, más que la estética, para la comodidad. ¿Sí? Entonces lo que se hace ya últimamente, que está también muy por encima, ya bastante avanzado, es de estos exoesqueletos flexibles. Entonces es como una ropa de vestir. Ah, mira. ¿Sí? Y es para dos usos. Uno para rehabilitación de la extremidad y otro para amplificación de fuerza. Como te digo, siempre se basa en la aplicación militar. Siempre nace así. ¿Cuál otra falta? Y terminamos con robots de investigación, vehículos autónomos, robots de telepresencia. Vea, en cantidad, ¿no? Sí, señor. Y yo pensando que solo existía el robot B9. Nada más. Ya no había en cantidad. Nos despedimos también. Nos estamos despidiendo. Nos vamos. Mañana jueves nos volvemos a encontrar. Y mañana 7, que hablamos a propósito de sopa. De las sopitas. Mañana vamos a tener un programa dedicado a las sopas. Exacto. Y ahí queremos que usted también interactúe con nosotros y nos diga, y entra a esta lista, porque vamos a hacer un top 10 de las sopas de Municipal FM. Así que aquí en las mañanas en el distrito. Mañana les esperamos entonces, 9:00 a.m. Nos despedimos, un abrazo. Ingeniero Raúl Paredes, gracias, ¿no? Y muy amable por haber estado presente aquí, ¿no? Docente de robótica industrial de la Universidad UTE. Juan Carlos Gijón, Karina Villalta, Giselle Cueva y quienes habla René Sánchez, les decimos que tengan el mejor miércoles de su vida.